Bueno, ahí estamos grabando. ¿Se ve la pantalla, chicos? Contesten, por favor, por micrófono, porque yo... Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Bueno, habíamos visto la semana pasada, ya estamos prácticamente terminando propiedades periódicas. Hacemos un repaso rápido y nos ubicamos en el tiempo de todo lo que vimos. Definimos las propiedades periódicas y dentro de ellas vimos radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y potencial atómico efectivo. Llegamos a definir la electronegatividad. Habíamos visto las distintas definiciones de electronegatividad, todo eso vimos la semana pasada y nos había quedado pendiente resolver el ejercicio. Repasamos entonces lo que es la electronegatividad. Dijimos que era una medida de la tendencia relativa que tenía un átomo a atraer hacia sí a los electrones. Dijimos que la gran diferencia que tenía con la afinidad electrónica era justamente que cuando hablábamos de electronegatividad estábamos hablando de los electrones en el contexto de un enlace químico. Siempre es la habilidad que tiene el átomo de estar unido a otro átomo y vemos la capacidad que tiene para atraer hacia él a los electrones, pero esos son electrones compartidos en un enlace químico. Ahora bien, la electronegatividad, ejercicio 5C, la electronegatividad crece en una familia al crecer el número atómico. Vamos a insertar acá una diapositiva para poder explicarlo. La electronegatividad está relacionada con el potencial atómico efectivo. Entonces, este es el ejercicio 5C. Nos dice que la electronegatividad que no se mueve la... ¿Por qué no se mueve? Ahí está. La electronegatividad crece en una familia al crecer el número atómico. Recuerden que cuando hablamos de familia estamos hablando de grupos. Entonces, si estamos hablando de un grupo, nos movemos hacia abajo. Una familia o un grupo. Entonces, acabamos de decir que la electronegatividad depende del potencial atómico efectivo. El potencial atómico efectivo lo habíamos definido como la carga nuclear efectiva sobre el radio del átomo. En realidad, esta es la forma que tenemos de calcularlo, pero el potencial atómico efectivo es una medida del campo eléctrico creado por el núcleo del átomo. Ese es el concepto de potencial atómico efectivo. Lo calculamos como el cociente entre la carga nuclear efectiva y el radio atómico. Entonces, lo que vamos a analizar es en un grupo. Nosotros sabemos que en un grupo el radio atómico aumenta hacia abajo y que al descender en un grupo la carga nuclear efectiva no sufre un cambio importante. O sea que el parámetro determinante cuando calculemos la carga nuclear efectiva, como el potencial atómico efectivo, como el cociente entre la carga nuclear y el radio del átomo, esto no sufre un gran cambio porque habíamos hablado ya de que si bien aumentaba la carga nuclear al descender en un grupo, era compensado también con el aumento de los electrones internos porque aumentaba el número de niveles. Entonces no sufre un cambio que sea determinante. El factor determinante va a ser el radio que aumenta. Y si el radio aumenta, el potencial atómico efectivo entonces disminuye hacia abajo. Si el potencial atómico efectivo disminuye hacia abajo, la electronegatividad
va a disminuir hacia abajo en un grupo. Entonces, la electronegatividad, que aparece con esta letra en algunos libros, disminuye hacia abajo en un grupo. En el ejercicio 6 dice, ordene de mayor a menor según sus electronegatividades a los siguientes átomos. Solamente vamos a hacer el ejercicio 6A. Escribimos entonces, tenemos el nitrógeno, sodio, aluminio y fósforo. Escribimos la configuración electrónica de cada uno de esos elementos. Tenemos nitrógeno, sodio, aluminio y fósforo. Todos están ubicados en el mismo periodo, en el periodo 3. Vamos a insertar acá una hoja. Bien. Entonces, ¿cómo dijimos que vamos a justificar la variación de electronegatividad? ¿Con qué está relacionada la electronegatividad? Está relacionada con el potencial atómico efectivo, que lo calculamos como la carga nuclear efectiva sobre el radio atómico. O sea que de nuevo vamos a tener que calcular la carga nuclear efectiva. Teníamos nitrógeno, sodio, aluminio y fósforo. Yo, a modo de repaso, solamente les voy a hacer la carga nuclear efectiva del nitrógeno, cuya configuración electrónica la hemos escrito acá. 1s2, 2s2, 2p3. De paso repasamos 1s2, 2s2 y 2p3. Esta es la configuración electrónica para el nitrógeno. Entonces, ¿cómo calculábamos la carga nuclear efectiva? ¿Se acuerdan? Poníamos el número de niveles, el número de electrones y la constante de apantallamiento. Bien. Entonces, en el nivel 2, que es este va a ser mi n. ¿Cuántos electrones tenemos? 3 más 2, 5. Como queremos calcular la constante de apantallamiento sobre un electrón, restamos 1. A ese no lo contamos, nos queda 4. Este 4 va a venir multiplicado por 0,35, que es el aporte a la carga nuclear efectiva para la constante sigma. Para el nivel n igual a 1, que es el interior, tenemos 2 electrones, que son estos 2 electrones que están acá. Tenemos 2 electrones. Esos 2 electrones van a ir multiplicados por 0,85. De manera tal, entonces, esta sumatoria a mí me dio 3,1. Con eso podemos calcular la carga nuclear efectiva para el elemento nitrógeno, que va a ser igual a la carga al Z, el número atómico, menos la constante de apantallamiento. El Z para el nitrógeno lo pusimos en la diapositiva anterior, 7. O sea que acá me queda 7 menos 3,1, nos da 3,9. Bien, ya tenemos nuestra carga nuclear efectiva. Ahora tenemos que calcular el potencial atómico efectivo. Para ello vamos a tener que acudir a la tabla periódica y sacar el radio del átomo. En los ejercicios, si ustedes no disponen de, en general, digamos en los ejercicios, nosotros les damos el valor del radio. Si no tienen, en la tabla AZ van a consultar y ahí tienen el radio atómico de todos y cada uno de los elementos. No busquen arbitrariamente de cualquier página de internet, sino que traten de conseguir una buena tabla como es la Z. El potencial atómico efectivo entonces va a ser 3,9 sobre el radio del átomo, que lo saco de la tabla periódica, es 70 picómetros, y esto me da un valor de 0,056.
De la misma manera, ustedes van a calcular el potencial atómico efectivo de los demás elementos. Acá, esto es para el nitrógeno, vamos a poner para el sodio. El potencial atómico efectivo para el sodio es 3,5, que es su carga nuclear efectiva, perdón, 2,2. Estoy copiando y estoy copiando mal. 2,2. ¿Por qué no se activa? Ahí está. Tenemos, durante el práctico hemos calculado en varias oportunidades la carga nuclear efectiva del sodio, así que ustedes la hacen solos, como quien practican y la controlan. 2,2 sobre 211, que es el radio atómico del sodio. Eso a mí me dio un valor de 0,0199. El potencial atómico efectivo para el elemento aluminio, para el átomo de aluminio, me dio 3,5 la carga nuclear efectiva sobre 158,25 su radio atómico, y esto me da 0,022. Y por último, el último elemento de la serie que nos piden es el potencial atómico del fósforo, que me dio 4,8 sobre 188,7. Esto me dio 0,025. Bueno, ahora tenemos que relacionar. Dijimos que el potencial atómico efectivo era una medida del campo eléctrico que generaba el núcleo sobre el electrón periférico. Cuanto mayor sea el potencial atómico efectivo, mayor va a ser el campo eléctrico, mayor tendencia va a tener el átomo a atraer los electrones, por lo tanto, mayor va a ser su electronegatividad. Quiere decir entonces que de acuerdo a estos valores, ¿cuál es el elemento más electronegativo? ¿Qué creen ustedes? Vamos. El sodio. El sodio tiene 0,0199 de potencial atómico efectivo. ¿Ese es el valor mayor? Nitrógeno. No, el nitrógeno, profe. Es el nitrógeno. Nitrógeno. El potencial atómico efectivo del nitrógeno es mayor que el potencial atómico efectivo. ¿Quién sigue en la lista? El fósforo. Este es mayor que el aluminio y este es mayor que el potencial atómico de el sodio. En ese orden, o ese mismo orden, va a ser el orden para las electronegatividades. Entonces la electronegatividad del nitrógeno va a ser mayor que la electronegatividad del fósforo, va a ser mayor que la electronegatividad del aluminio y va a ser mayor que la electronegatividad del sodio. Con esto estamos justificando. Fíjense qué importante que es el potencial atómico, porque nos da una relación entre la carga y el radio. A simple vista, si hubiésemos analizado la carga solamente, fíjense que podríamos habernos aventurado a decir que el que tenía mayor carga era el fósforo y podía ser el más electronegativo. Sin embargo, cuando consideramos el radio a los efectos de poder tomar el campo eléctrico que genera el núcleo, no solamente es la carga nuclear efectiva, sino también consideramos el radio del átomo. El potencial atómico efectivo del nitrógeno es mucho mayor porque miren el tamaño. Acá es 70, lo borré. Es mucho más pequeño el nitrógeno que el fósforo. Entonces, a pesar de que la carga nuclear es menor, pero como este denominador se hace más chico, el campo eléctrico del nitrógeno va a ser mucho mayor que el campo eléctrico del fósforo y por ende este va a ser más electronegativo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Continuamos. Yo tengo ¿Sí? una consulta. ¿Sí? En la tabla periódica no sale el radio atómico del nitrógeno, del oxígeno y del cloro. ¿Qué tabla tenés vos? En la Z. O sea, sale el radio covalente, es lo mismo, no es lo mismo, ¿o sí? Es que sí, eso ya vimos nosotros cuando estudiamos radio. Sí.
yo les dije que habían algunos elementos que íbamos a tener, o sea, fíjate que ahí vos tenés el número atómico, a continuación dice electronegatividad, radio covalente y radio atómico. En el Sí. caso de los elementos que vos me estás indicando, nitrógeno, oxígeno, el radio que se ha determinado es el covalente, porque esa es la forma en que existen, no existen como átomos. Okay. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, para ellos hemos considerado radios covalentes. Lo mismo que en el caso de los elementos de transición, aparecen como radio atómico, pero son radios metálicos. Sí. Ok, profe. Entonces, allí usamos el radio covalente, porque eso es lo que corresponde. El nitrógeno, acá te lo voy a escribir, después lo borro. El nitrógeno existe como molécula. El oxígeno existe como molécula, son gases biatómicos. Cuando determinamos el radio, va a ser un radio covalente para ambos. Lo mismo que para el flúor, lo mismo que para el hidrógeno, para todos aquellos que son biatómicos y existen como moléculas en la naturaleza. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora otra propiedad, que es el carácter metálico. El carácter metálico está dado por la tendencia del átomo a perder electrones. También se relaciona con el potencial atómico efectivo, es decir, que es el potencial atómico efectivo el parámetro que nos va a indicar la tendencia que tiene el átomo a ganar electrones o a perder electrones. Es más metálico si tiene tendencia a ganar electrones. En el ejercicio 5A y 5B. Profe, disculpe, ¿puedo repetir el concepto de carácter metálico? Sí, cómo no. El carácter metálico dijimos que está dado por la tendencia del átomo a perder electrones. La tenés en la pantalla, fíjate. Y está relacionado con el potencial atómico efectivo, que es el parámetro que nos va a indicar la tendencia del carácter metálico. Dice el carácter metálico, ejercicio 5. El carácter metálico de los elementos de una misma familia disminuye al aumentar la masa atómica relativa. Veamos. Aquí mismo lo podríamos hacer porque tenemos un lugar. ¿Falso que no, profe? Sí, lo vamos a analizar ahora. Entonces, el potencial atómico efectivo lo hemos definido como la carga nuclear efectiva sobre el radio atómico y dijimos que es una medida del campo creado por el núcleo. En una familia, nos dice, recordamos que una familia para nosotros es un grupo, o sea, la disposición vertical que tienen los elementos en la tabla periódica. En una familia, ¿qué pasaba con el radio atómico? El radio aumenta hacia abajo. ¿Qué pasaba con la carga nuclear efectiva? Dijimos que la carga nuclear efectiva más o menos se mantenía constante. Por lo tanto, el potencial atómico efectivo, a medida que desciendo en la familia, ¿qué va a pasar? Disminuye. Si disminuye el potencial atómico efectivo, disminuye el campo eléctrico creado por ese núcleo y por lo tanto el carácter metálico, ¿qué va a pasar? Aumenta o disminuye. ¿Qué creen ustedes? Como carácter metálico estamos
definiendo a la tendencia a perder electrones. Ese es el carácter metálico. ¿Qué creen ustedes? Si el potencial atómico Aumenta, profe. Si disminuye. Exacto. Aumenta el carácter metálico. ¿Por qué aumenta? Y porque este campo eléctrico es menor. Entonces, si el campo eléctrico generado por el núcleo es más débil, no va a atraer con tanta fuerza a los electrones y los electrones se van a desprender. El radio atómico también aumenta. El radio atómico aumenta y bueno, el potencial atómico efectivo al disminuir, el carácter metálico va a aumentar. Y en un periodo, ¿cómo sería la variación, digamos? En un periodo, ya que estamos, recuerden que en un periodo nos movemos en forma horizontal. La carga nuclear efectiva disminuye hacia la izquierda, a medida que vamos hacia la izquierda. Si disminuye la carga nuclear efectiva, el potencial atómico efectivo también va a disminuir. Y si disminuye el potencial atómico efectivo, ¿qué pasa con el carácter metálico? Aumenta. Efectivamente, cuando nosotros nos movemos en la tabla periódica, dijimos que todos los elementos que estaban ubicados hacia la izquierda tenían carácter metálico. Estos eran metales, estos eran los metales de transición, y acá, por arriba de la escalerita, teníamos los no metales. Entonces, cuando nosotros vamos en la tabla periódica de derecha a izquierda, en este sentido, el potencial atómico efectivo disminuye, perdón, la carga nuclear efectiva disminuye, el potencial disminuye y el carácter metálico aumenta hacia la izquierda en un periodo. Entonces, acá dice los elementos de carácter más metálico de la tabla periódica son los elementos de la familia del litio. Es verdad, porque está ubicado hacia la izquierda donde el carácter metálico es mayor. El ejercicio 7 que tienen en la guía también tiene que ver con el carácter metálico del elemento. Este es el ejercicio 7. Me ordeno tanto a los papeles y lo mismo se me entreveran acá. Acá está. Bueno, berilio, calcio y bario. Si tienen una tabla periódica, me gustaría que busquen el elemento berilio, calcio y bario y me digan en qué grupo de la tabla periódica se encuentran. Antes que yo les diga. Rapidito. El berilio y el calcio en el grupo 2. ¿Y el bario? ¿También? En el 13. No, están en el No. En el Todos grupo están en 2, el También en el grupo 2. grupo 2, profe. Ah, sí, Todos. perdón, profe. Mi mal. Primero está el berilio, acá arriba. Después, ¿quién sigue? ¿En qué periodo está el berilio, chicos? En el 2. En el 2. Después, ¿quién sigue acá? El calcio. Bien. Y después, El bario. El bario. el bario. O sea que todos están en un mismo grupo, que es el grupo 2A o grupo 2 de los llamados metales alcalinos térreos. Es lo único que necesitamos saber. Acá dice, ¿cuál de los siguientes metales reaccionará más violentamente con oxígeno o con vapor de agua de la atmósfera? Nos está poniendo en juego la reactividad, y la reactividad tiene que ver con el carácter metálico. Entonces, para poder saber
cuál de los tres va a reaccionar más violentamente, tengo que analizar cómo varía el potencial atómico efectivo en este grupo. Hacia abajo dijimos que el potencial atómico efectivo disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el radio aumenta. El radio aumenta, el potencial atómico efectivo en el grupo 2A o 2, es la carga nuclear efectiva sobre el radio, va a disminuir. Así como están ubicados los elementos, yo puedo decir que el potencial atómico efectivo del bario va a ser menor que el potencial atómico efectivo del calcio, y este va a ser menor que el potencial atómico efectivo del berilio. Si el potencial atómico efectivo del bario es menor, ¿cómo va a ser su carácter metálico? Mayor. Va a ser mayor que el del calcio, y a su vez el carácter metálico del calcio va a ser mayor que el del berilio. Si el carácter metálico del bario es mayor, quiere decir que tiene mayor tendencia a perder electrones. Y si tiene mayor tendencia a perder electrones, va a ser más reactivo. Entonces, O sea, quien tenga más carácter metálico es el más reactivo. exacto, es el más reactivo. ¿Y por qué tiene más carácter metálico? Porque tiene menos potencial. Si tiene menos potencial, tiene menor campo eléctrico. Si tiene menor campo eléctrico, atrae menos los electrones. Y si atrae menos los electrones se desprenden con más facilidad. Si los electrones se desprenden con facilidad, aumenta el carácter metálico y reacciona en consecuencia. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Va bien, profe. Perfecto, continuamos. Vamos a ver otra propiedad, que es el potencial iónico. No confundir con potencial atómico efectivo, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento era el potencial atómico efectivo. Quiero borrar esto. Potencial atómico efectivo lo hemos relacionado que es igual a la carga nuclear efectiva sobre el radio. ¿Con qué propiedades lo hemos vinculado? Lo hemos vinculado con la electronegatividad, con el carácter metálico del elemento. Hemos relacionado de alguna manera con estas propiedades periódicas. Ahora bien, el potencial iónico que vamos a definir ahora se define como la relación entre la carga del ion y el radio del ion. Este potencial iónico, que lo definimos, yo lo voy a escribir así. Acá está la letra phi de esta manera, pero lo escribo de esta forma. Va a estar vinculado con otras propiedades, que son la entalpía de hidratación, el tipo de enlace, la fuerza ácida-base y el poder polarizante. Todo esto se relaciona con el potencial iónico. Hacer así que abarque todo. Perfecto.
Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la relación entre la carga del ion, expresada como el número de electrones cedidos, en el caso de un catión, o ganados, en el caso de un anión, y el radio del ion. También es una medida del campo eléctrico, pero ahora el campo eléctrico, ¿quién lo va a generar? El campo eléctrico en este caso va a venir generado por el catión. Yo voy a tener un catión de carga X, o bien un anión. Puede ser un catión o puede ser un anión. Recuerden, el campo eléctrico siempre está relacionado con la carga y con el radio. Entonces es el tamaño del catión y el tamaño del anión. Las dos cosas influyen, no solamente la carga, sino también el radio. El potencial iónico crece con la carga del ion y cuanto menor es el radio. Lógicamente, cuanto mayor sea la carga del ion, va a ser mayor el potencial iónico, cuanto menor sea el radio, va a ser mayor. En un grupo aumenta hacia arriba. ¿Podemos decir que en un grupo aumenta hacia arriba? Sí, lo podemos decir. Porque dentro de un grupo o de una familia vamos a tener la misma carga. Y podemos ver que como el radio iónico tiene la misma variación que el radio atómico, el radio aumenta. Y si el radio aumenta hacia abajo, el potencial iónico va a disminuir. En cuanto al periodo, hay que analizar, porque ya hemos visto cuando vimos radio iónico, que al desplazarnos en un periodo, pasábamos de cationes a aniones. Entonces hay que ir analizando las series isoelectrónicas y ver qué carga tiene, si es un catión o si es un anión. ¿Cómo se relaciona el potencial iónico con esta propiedad que es la entalpía de hidratación? La entalpía de hidratación es la energía puesta en juego cuando un ion en estado gaseoso, en solución acuosa, se transforma en un ion acuoso. Entonces tenemos un ion en estado gaseoso que en presencia del agua se transforma en un ion en estado acuoso. Cuando ocurre esto, cuando el ion se rodea de moléculas de agua, acá aparece la entalpía de hidratación. Es una energía. Cuando nosotros hablamos de entalpía, hablamos de energía. Acá aparece la entalpía de hidratación. Este es un gráfico que nos muestra qué es lo que pasa en el caso del catión sodio. El catión sodio, nosotros podemos tener, por ejemplo, el cloruro de sodio, es una sal, es un compuesto iónico. Una de las propiedades de los compuestos iónicos que vimos en Química 1, les habíamos dicho que los compuestos iónicos se disolvían en el agua, eran solubles en solventes polares. Entonces, ¿qué pasa con el cloruro de sodio cuando nosotros lo sumergimos en agua? Por un lado vamos a tener el catión sodio y por otro lado vamos a tener el anión cloruro. El catión sodio genera un campo eléctrico que viene dado por su potencial iónico. El potencial iónico del catión sodio va a ser la relación entre la carga del catión, que es +1, y el radio iónico del catión sodio. Este campo eléctrico va a hacer que el agua es una molécula polar. El agua tiene esta estructura. Esta es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, tenemos el átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, es una molécula polar. Esto también lo vimos en Química 1. ¿Qué quiere decir que es una molécula polar que tiene un momento dipolar permanente? Entonces yo a el agua la puedo dibujar como está acá, en rojo, estamos mostrando la densidad negativa que está desplazada la nube hacia el átomo de oxígeno. Y en blanco, como se ve en la diapositiva, tendríamos las densidades positivas de los átomos de hidrógeno. De manera tal entonces que las cargas opuestas se atraen. Entonces el catión sodio va a rodearse de distintas moléculas de agua, produciendo la entalpía produciendo el fenómeno de solvatación o hidratación del catión sodio. Esto
va a tener una energía puesta en juego, que es la entalpía de hidratación, en este caso para el catión sodio. De la misma manera va a ocurrir la hidratación del cloruro. El anión cloruro, yo lo voy a dibujar acá, se va a rodear de moléculas de agua, pero ahora la orientación va a ser al revés. Como este anión, tiene carga negativa, entonces el agua se va a acercar, pero dibujándola groseramente. Ay, ¿qué pasó? Dibujándola groseramente, puedo marcarla directamente como un dipolo permanente positivo y negativo. Las partes positivas, las densidades positivas generadas por los hidrógenos, van a estar enfrentadas hacia el anión cloruro. Produciendo también la hidratación del anión cloruro. Por eso es que los compuestos iónicos se disuelven. Esto va a liberar una cierta energía que va a ser la entalpía de hidratación del anión cloruro. ¿De qué depende entonces esta entalpía de hidratación? Del potencial iónico de, en este caso, el anión cloruro. Entonces, por el campo eléctrico que tiene, por la carga y por el tamaño, produce la atracción de las moléculas de agua que tienen un momento dipolar neto. Cuanto mayor sea el potencial iónico, mayor va a ser la fuerza atractiva hacia las cargas del signo opuesto y mayor va a ser la entalpía de hidratación. Vemos el ejercicio 10 como aplicación. Dice, los valores de entalpía de hidratación están desordenados, asigne a cada ion el que le corresponde. Bien, entonces nos dan de datos los iones, nos dan los radios iónicos. El radio iónico siempre está en Armstrong. Los radios iónicos se expresan en Armstrong. Y nos dan la entalpía de hidratación. Lo que tenemos que ver es asignar correctamente estos valores de entalpía de hidratación. Solamente nos dan de dato el radio y de acá tenemos de dato las cargas. O sea que podemos calcular los potenciales iónicos para cada uno. Ya están calculados. Acá nomás lo voy a poner. La verdad que no me quiero demorar en cosas que... Vamos a hacer un cálculo de algunos para que quede y ustedes después puedan completar. Si no, por ahí uno cree que es obvio, pero cuando lo tienen que hacer no pueden. Entonces, con la carga y con el radio solo y separado no me alcanza para poder atribuir las entalpías de hidratación. Lo que sí sabemos, de acuerdo al concepto de entalpía de hidratación, sabemos que el potencial iónico está ligado y que cuanto mayor sea el potencial iónico, mayor va a ser la entalpía de hidratación. El potencial iónico, dijimos que lo calculamos como la carga del catión sobre el radio del catión en este caso. Entonces, el potencial iónico, siempre el potencial iónico póngale en este signo, porque si ustedes no le ponen este signo, deja de ser potencial iónico y es ¿quién? Es el potencial atómico efectivo. Entonces nosotros tenemos que indicar bien acá. El potencial iónico vamos a calcular para el catión litio. El litio tiene carga +1 y el radio del litio que nos dan de dato ahí es 0,60. Esta es la carga y este es el radio. Esto me da un valor de 1,66. Fíjense que acá yo ya se los puse, lo he tipeado y se los he puesto al resultado. Este es el potencial iónico del litio. A ver,
porque es muy grueso, lo vamos a marcar con uno más finito. Acá está. Este es el valor que yo acabo de calcular. De la misma forma, ustedes van a calcular los otros potenciales iónicos. Van a calcular el potencial iónico para el estroncio, va a ser más 2 sobre el radio del estroncio, que es 1,13. Eso me da 1,77. El catión estroncio tiene más 2, esa es la carga, y el radio 1,13 es el radio iónico del estroncio. Son todos cationes. Bueno, entonces ahora tenemos que analizar los resultados y así ustedes continúan. Si nosotros observamos los resultados, fíjense que acá, ¿cuál de todos tiene el mayor potencial iónico? ¿Quién tiene el mayor potencial iónico? Vamos, chicos, conmigo. Aluminio. ¿Quién? El aluminio, profe. El aluminio, bien, el aluminio. Fíjense que el aluminio tiene una carga importante, ¿no? Tiene más 3. Entonces era de esperar que el potencial iónico del aluminio sea mayor. Ahora, seguramente que, aunque tenemos acá más 3, y el hierro también tiene más 3, pero en tamaño el aluminio es menor, razón por la cual el potencial iónico del aluminio es mayor que el del hierro más 3. Entonces el aluminio es mayor que el potencial iónico del hierro más 3. Ya hemos analizado entonces este y este. ¿Quién sigue en la lista? Seguiría el hierro más 2. El hierro más 2 es el que sigue. ¿Quién sigue? Ya tenemos este valor que es 2,63. Fíjense que para la misma carga tenemos El magnesio. potenciales cercanos. Sigue el manganeso. Magnesio. Manganeso, o guarda, ¿no? Que es manganeso, no magnesio. Manganeso. ¿Y quién sigue? El estroncio, que está en el grupo 2 y es grande, razón por la cual su potencial es menor. Y al último queda el litio. Si este es el orden de fuerza del potencial iónico, el que tenga mayor potencial iónico va a tener mayor tendencia a tener mayor campo. El campo eléctrico del aluminio va a ser mucho mayor. Tiene una carga importante. El cesio sería el último que no, profe. Ah, sí, perdón, me lo comí. Estoy haciendo bullying al cesio. Voy a poner acá un poco más chico. Gracias. Acá tenemos el litio. Y por último, el cesio. Ahí está. Entonces decíamos que el potencial, quiero representar esto de una manera más correcta. El potencial iónico del aluminio es el mayor de todos. Fíjense que la carga del aluminio es importante, pero el tamaño también es chiquito, entonces lo voy a representar así, muy minúsculo, y rodeado de las moléculas de agua. Las moléculas de agua las puedo representar de esta manera. Estoy representando el dipolo de la molécula de agua, que es un dipolo permanente, con la carga negativa hacia adentro. Bueno, esto me da la pauta entonces que va a tener una gran entalpía de hidratación. Entonces, el orden de entalpía de hidratación para el aluminio, fíjense que yo acá le asigné el mayor valor. De los que teníamos acá, que lo tenía el manganeso y era menos 1135, el signo negativo me está indicando que es una energía liberada.
Si es menor que 0, es un proceso exotérmico, está liberando energía. El delta de H es menor que 0. Es una energía liberada. Menos 1135 para el aluminio. Luego, seguí el hierro más 3. Entonces, al hierro más 3 le doy el valor de menos 1038. Voy a poner una hoja más. No quiero amontonar. Y vamos a ordenar en función de las entalpías crecientes. Ahí vamos. Entonces, de acuerdo a las entalpías, a los valores que hemos obtenido, el delta de H de hidratación del aluminio más 3 va a ser mayor que el delta de H de hidratación del hierro más 3. A esta le voy a asignar el valor de menos 1135, que va a ser mayor que la energía liberada por el hierro más 3. Este va a ser mayor, el orden es el mismo orden que teníamos para los potenciales, que la del hierro más 2, y a esta le voy a asignar el valor de menos 473,4. Esta va a ser mayor que la entalpía de hidratación del magnesio, del manganeso, y le voy a asignar el valor de menos 455,4. Bueno, y acá ya pueden continuar solos. Volvemos a la tabla. Fíjense que hemos llegado hasta menos 455,4. Después seguiría el estroncio, que tiene menos 354. Luego seguiría el litio con menos 473. Y por último el cesio con menos 70. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Bueno, continuamos. Dijimos cuando comenzamos a ver el potencial iónico que estaba relacionado con la entalpía de hidratación y acabamos de ver cómo está relacionado el potencial y la entalpía de hidratación. También dijimos que estaba relacionado con el tipo de enlace. Bueno, vamos a ver cómo está relacionado con el tipo de enlace. Acá está medio chica la letra porque quería dejarles todo el apunte, pero bueno, lo podemos compartir y lo podemos leer. Si bien la mayor parte de las combinaciones de los metales y de los no metales tienen características de compuestos iónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los metales y los no metales se combinan, más bien obtenemos compuestos tipo iónicos. Eso vimos en química 1. Cuando los electrones más externos del anión experimentan una atracción muy intensa hacia el catión, se genera un grado significativo de covalencia en el enlace. Recuerden que química 1 que nosotros habíamos definido al enlace covalente como aquel enlace interatómico donde se compartían los electrones, en tanto que en el enlace iónico había una transferencia de electrones, motivo por el cual teníamos cationes y teníamos aniones. Bien, Fajans definió una serie de reglas que resumen de alguna manera los factores favorables a la polarización de un enlace iónico y por lo tanto al incremento de la covalencia. ¿Qué dice Fajans? Él dice que un catión, recuerden que un catión es aquella especie que tiene una carga positiva, es decir, que ha perdido electrones. Es más polarizante un catión es más polarizante si es pequeño y tiene una carga positiva grande. O sea que esto deduce que es más polarizante cuando el potencial iónico es alto. Como era el caso
que vimos recién de quién. ¿Quién sería un catión polarizante? Pequeño y con un alto potencial iónico. Por ejemplo, el aluminio. Fíjense, tiene una carga de +3 y su radio evidentemente es pequeño, el radio iónico del aluminio es pequeño. Su potencial iónico por lejos es mayor que el potencial iónico de otros cationes que tienen su misma carga. O sea que es un catión muy polarizante. Un anión, que es una especie que tiene una carga negativa, se polariza. Ojo acá, ¿no? Porque el anión se polariza. El catión es polarizante y el anión se polariza si es grande y tiene una carga negativa grande. Los cationes, dice que no tienen una configuración de gas noble, favorecen la polarización. Cuanto mayor sea el potencial iónico, mayor es el poder polarizante del catión. Esto vamos a hacer con rojo o con negro para no mezclar los colores y no se van a confundir. Ahí está. O sea, dice que mayor es la tendencia que tiene el ion positivo a inducir la polarización en el ion de carga opuesta. ¿Qué significa esto? Acá tienen un dibujo. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. No importa. Este es un catión y este es un anión en la parte A de la figura. El catión y el anión acá están separados. Si están separados, evidentemente, la fuerza de enlace que hay entre ellos, evidentemente, es iónica. Cuanto el catión, que tiene poder polarizante, es más polarizante, cuando el catión se acerca al anión, va deformando la nube del anión. Acá está exagerado, digamos, el tamaño, ¿no? Esta nube se va deformando a expensas de ¿qué? De la polarización que ejerce el catión sobre el anión. Hasta que finalmente la deforma tanto que ya tenemos un grado de covalencia entre ambos. Esto significa que este catión es polarizante. ¿Cuándo es polarizante? Cuando es pequeño y su carga es grande. Al ser polarizante, la deforma, la nube, fíjense, la deforma, pasando de un enlace que era originalmente iónico, acá es iónico porque están separados, no hay una influencia del catión sobre el anión. Acá el catión influye sobre el anión, deforma la nube, polariza el anión, produciendo o favoreciendo la deformación del anión, haciendo que este anión sea polarizable. El catión es polarizante y el anión va a ser polarizable. Lo polariza y esto va a tener una incidencia en su carácter covalente. Cuanto mayor sea la polarizabilidad que ejerce sobre el anión, mayor va a ser el carácter covalente o lo que es lo mismo, menor porcentaje de carácter iónico. Este fue el criterio con el que estudiamos enlaces el año pasado. Cuando nosotros estudiamos uniones químicas, decimos que no hay una diferencia sustancial entre el enlace iónico y el enlace covalente, sino que hablamos de un porcentaje de carácter iónico y un porcentaje de carácter covalente. Cuando el porcentaje de carácter iónico disminuye, es bajo, va aumentando el porcentaje de carácter covalente. Si ustedes se fijan en la tabla periódica AZ, los que tengan la Z, fíjense que acá arriba dice diferencias de electronegatividades y porcentaje de carácter iónico. Fíjense cómo al aumentar la diferencia de electronegatividades estamos hablando de un aumento del porcentaje de carácter iónico, pero no estamos hablando de un enlace iónico así sustancial, es decir, bueno, hasta acá es iónico y no, sino que hay un carácter que va siendo predominante uno o el otro según el comportamiento del catión y del anión y de su potencial iónico. Veamos el ejercicio 11. Dice, ordene los iones anteriores de acuerdo a su poder polarizante creciente. Bueno, este es el mismo ejercicio que vimos anteriormente.
Acá tenemos el poder. Ah, no lo puedo copiar. Pasamos acá. Acá. Habíamos visto y los habíamos ordenado. No vamos a volver a calcular. Pero vamos a hacer el análisis nada más acá, para que quede completito. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, dijimos que el potencial iónico del aluminio era mayor que el potencial iónico del hierro más 3, este era mayor que el potencial iónico del hierro más 2, este era mayor que el potencial iónico del manganeso, este es mayor que el potencial iónico del estroncio, mayor que el potencial iónico del litio, y este es mayor que el potencial iónico del cesio. Bien. El potencial iónico entonces aumenta en este sentido. Si mayor es el potencial iónico, voy a darle un espacio. Si mayor es, esperen, quiero bajar esto para que me quede espacio acá. Ahí está. Si mayor es el potencial iónico, ¿cómo va a ser la polarización de ese catión? El poder polarizante del catión aluminio va a ser mayor. En este sentido va a crecer el poder polarizante. ¿Por qué? ¿Por qué crece hacia allá el poder polarizante? El de mayor poder polarizante evidentemente es el catión aluminio. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene mayor potencial iónico, y si tiene mayor potencial iónico, tiene mayor campo eléctrico generado por ese catión que es de una carga importante y de un radio pequeño. Entonces, si tiene un campo eléctrico importante, eso significa que va a poder deformar a cualquier anión que se encuentre cerca de él, porque su campo eléctrico, al tener un potencial iónico importante, va a poder atraer a la nube electrónica del anión y deformarla. ¿Alguna pregunta con respecto a esa explicación? Bien, continuamos con el ejercicio que sigue entonces. Dice así: seleccione de los siguientes iones, serían fluoruro, ioduro, sulfuro y fosfuro, los aniones menos y más polarizables, y forme con los cationes anteriores el compuesto de mayor carácter iónico y el compuesto de mayor carácter covalente. Bien. Ahora la cosa cambia porque ya estamos hablando de aniones. Entonces, como estamos hablando de aniones, estamos hablando de polarizabilidad. Tenemos fluoruro, ioduro, sulfuro y fosfuro. Este podemos ponerlo así. En realidad es 2 menos. Así. Así. Bien, la polarizabilidad del anión aumenta con la carga y con el radio. El radio del ion fluoruro, 1,36. El radio del ioduro, 2,16. El radio del sulfuro, 2,12. Todos sacados de tabla. Radio, este es del fosfuro.
El radio del sulfuro es 1,84. Y el radio del fósforo 2,12. Bien. A simple vista vemos que el de menor radio es el fluoruro. Ahora bien, en los valores mayores, fíjense que el radio del ioduro y el radio del fosfuro no tienen una gran diferencia. Tenemos valores relativamente cercanos. Entonces, lo que va a primar acá, como los radios son aproximadamente iguales, a los efectos del potencial va a primar la carga. El radio, la carga del ioduro. La carga del ioduro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la carga del anión ioduro, chicos? 1. 1. La carga del anión ioduro es 1. ¿Y la carga del fosfuro cuánto es? 3. Es menos 3. La carga es menos 3. Entonces, evidentemente la carga del fosfuro es mucho mayor que la carga del ioduro. Entonces, el potencial iónico de este anión va a ser mayor que el del ioduro. Los radios, digamos, no son determinantes, prácticamente están dentro del orden. Ahora vamos a poner más menos para indicar que es iónico. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál de estos 4 aniones va a ser el menos polarizable? El menos polarizable significa el menos, el que se va a deformar menos frente al catión. ¿Cuál de todos va a ser el menos polarizable? El flúor. Bien, el anión fluoruro. Este va a ser el menos polarizable. ¿Por qué? Porque es el más pequeño, por un lado, y el que tiene menor carga. La carga es menos 1, y por otro lado su radio es pequeño también. Este va a ser el menos polarizable. Ahora tenemos que analizar y comparar con el catión de mayor poder polarizante. El poder polarizante lo vamos a analizar con los cationes que teníamos en el otro ejercicio. El menos polarizante. Vamos a analizar el catión con menor poder polarizante. ¿Cuál era el catión con menor poder polarizante dentro de la serie de cationes? El cesio. Este es el que tenía menor poder polarizante. Lo traigo acá. Y ya tengo el catión con menor poder polarizante y el anión menos polarizable. Estos dos que tienen el catión con menos poder polarizante y el anión menos polarizable van a formar un compuesto con carácter iónico. Va a ser el compuesto de mayor carácter iónico. ¿Por qué? Porque ni el catión es polarizante, ni el anión es polarizable. Por lo tanto, este va a ser el que tiene. Fíjense que el cesio, el catión cesio, era el que tenía menor potencial iónico como catión. Este par va a constituir un compuesto netamente iónico. Esto significa que si los tendríamos cerca, yo los podría dibujarlos así, presentarlos de esta manera. El catión está acá, el anión está acá,
pero ninguno de los dos, o sea, el cation no ejerce ninguna deformación en la nube, no tiene el campo eléctrico del cation cesio, es muy pequeño como para ejercer una deformación sobre el anión fluoruro. Entonces, tanto el cation como el anión se mantienen como están y el enlace entre ellos se va a deber simplemente a fuerzas electrostáticas generadas por cation y anión, no produciendo deformación en ningún caso. Por lo tanto, el enlace, repito, va a ser un enlace de tipo iónico. Ahora tenemos que ver cuál sería el covalente. Para analizar el de carácter covalente voy a buscar el cation más polarizante. El cation más polarizante va a ser aquel que tenga mayor potencial iónico. Si recuerdan, era el aluminio. Y esto está de acuerdo con las características que tiene, mayor carga y menor radio. Y ahora voy a buscar el anión más polarizante. Más polarizable, perdón. ¿Qué quiere decir más polarizable? Quiere decir que se va a deformar más. Ay, es que yo aprieto la lapicera y se va esto. Más polarizable significa que se va a deformar más. Y si es más polarizable, voy a tener mayor carácter covalente. ¿Cuál va a ser el más polarizable de estos aniones? ¿Qué creen ustedes? Entre fluoruro, yoduro, sulfuro y fosfuro. El ¿Cuál va a fósforo. Bien, ¿por qué? El fosfuro. ¿Por qué va a ser el más polarizable? Porque su potencial es alto. Es el que tiene mayor carga. El anión más polarizable va a ser el fosfuro. Entonces, entre ellos, aluminio y fósforo van a formar un compuesto de naturaleza covalente. O sea, el carácter iónico acá va a ser muy bajo. Prácticamente no va a haber carácter iónico, va a ser covalente. El aluminio tiene carga más 3 y es pequeño. El fosfuro también tiene carga más 3, pero es grande. El campo eléctrico generado por este cation va a ser tal que en un momento dado va a deformar la nube. Deforma la nube del fosfuro y el enlace entre ellos va a ser covalente. O sea que cuanto mayor sea el potencial iónico, mayor va a ser el carácter covalente. En general dicen que valores de potencial iónico mayores que 5, algunos libros dicen mayores que 6, ya estamos hablando de un carácter covalente. Acá hay una polarización, significa que deforma a la nube. Me ha deformado a la Profe, ¿qué es lo que nube tiene que ser mayor que 5 o que 6? el potencial iónico. Es el potencial iónico el que te va a definir el carácter. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Y si me encuentro con un cation muy polarizante y un anión casi no polarizable. Y vas a tener un cierto carácter. Si el cation es muy polarizable, por ejemplo, veamos acá. Cation muy polarizante sería el aluminio. Y un anión
menos polarizable el fluoruro. Algo lo va a deformar. Entonces, estos son extremos, carácter extremo, donde el carácter iónico es extremadamente alto, o sea, es el más alto de todos, y en este caso el covalente. Pero en el medio, en lo que vos me estás planteando, va a tener un cierto carácter iónico y un cierto carácter covalente. O sea, no hay que sacar la diferencia, lo que te va a ayudar ahí va a ser sacar, por ejemplo, las diferencias de electronegatividades. Si vos te vas a tu tabla, porque estos son factores, digamos, ¿no? Con el potencial iónico vos podés tener una idea, pero si vos querés terminar de redondear ahí y hacer, por ejemplo, podríamos hacer el aluminio con el fluoruro. No es el mejor caso porque el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, pero lo que te va a pasar ahí es que si tiene un potencial iónico alto el catión, la va a deformar la nube del anión. La va a deformar a la nube del anión y bueno, va a tener un cierto carácter. Cuanto más alto sea el potencial iónico del catión, mayor va a ser su poder polarizante y va a deformar a la nube. Que la nube se deforme, o sea, el anión va a depender del tamaño y de su carga. Cuanto mayor sea la carga y mayor sea el tamaño, va a ser más polarizable. En el caso de que sea más chico, va a ser menos polarizable y este carácter covalente se va a reducir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó aclarada tu duda? Sí, profe. Bueno, chicos, son las 11:15, vamos a hacer una pausa de 10 minutitos y seguimos, ¿ah?